La mañana, 26 minutos, y tomamos contacto con nuestra cadena de noticias internacionales aliada, con la Deutsche Welle y Thomas Sparrow, en vivo desde Alemania. Thomas, ¿cómo estás? Buen miércoles. Queremos hablar en primer lugar de este atropello masivo que sucedió en las últimas horas y que es el tercero desde diciembre. Buenos días para todos ustedes y en efecto la noticia que tiene a muchos en Alemania de Frankfurt y las autoridades han estado investigando los detalles de ese atropellamiento masivo que deja 2 muertos y alrededor de 10 heridos y hasta el momento lo que han dicho es que el principal sospechoso que está detenido es un hombre alemán de 40 años que proviene de una región cercana a Mannheim y el principal punto de análisis es que la motivación puede estar relacionada más con un tema de salud mental que con un tema político o extremista. Bien, ¿esto entonces se enmarca dentro de un atentado o no lo han calificado de esta manera? Es importante la pregunta porque las palabras, por supuesto, tienen una connotación distinta. Las autoridades alemanas se siguen refiriendo a esto como un incidente o como atropellamiento masivo, no necesariamente como un ataque o un atentado. Por supuesto, ha habido políticos que ya están asegurando que se trata de un ataque, pero en este caso las autoridades alemanas tienden a ser bastante cautelosas porque cada palabra, por supuesto, conlleva una connotación distinta. Es importante mencionar, y creo que ya lo decías tú en tu introducción, que este no es el único caso de un atropellamiento masivo en Alemania en los últimos meses. Hubo uno en Magdeburgo, en el este del país, durante la época navideña. Ese atentado, que ahí sí fue descrito como tal, se describió en su momento como un ataque perpetrado por un hombre de Arabia Saudita que era crítico del Islam. Y poco después, en febrero, otro atropellamiento masivo, esa vez en la ciudad de Múnich, en el sur del país. Y las autoridades dicen que la persona responsable de eso es un asilante de Afganistán que tenía intenciones islamistas. Entonces, como pueden ver, si bien ha habido 3 casos concretos en los últimos meses, cada uno de esos casos tiene, por supuesto, características muy individuales. Exacto, y además, bueno, la nacionalidad de este último protagonista de este atropellado masivo que es alemana, ¿no? Y esto, bueno, cambia también en las comparativas con los hechos anteriores. ¿Y cómo han tomado estos temas en no solo la política alemana, que también está muy convulsionada por las elecciones, sino desde los ciudadanos? ¿Esto volvió a poner en tela de discusión el tema de la inmigración? No necesariamente porque en este caso, como bien aseguras, la persona o el principal sospechoso no es un migrante, sino es un alemán de 40 años. Lo que sí ha pasado es que entonces ha habido críticas de quienes aseguran que la cobertura del problema y la cobertura del tema de la seguridad también debería hacerse en este caso con la misma intensidad con la que ocurrieron los anteriores, donde los principales sospechosos eran migrantes. Pero en este caso en particular, el tema de la migración no es el que está en el centro, sino es más bien el tema de la seguridad como tal, cómo asegurar, por ejemplo, las ciudades, en especial en momentos en que hay muchas personas en las calles. Alemania está en plena época de carnaval, entonces hay mucha gente en las calles para los eventos públicos. También hasta qué punto debe haber un uso de la tecnología. En Alemania ese es un tema extremadamente controversial, todo el tema de las cámaras de seguridad, porque las leyes de privacidad en Alemania son extremadamente estrictas. Y también está, por supuesto, un tema que no es nuevo, ocurre cada vez que algo así sucede, lo discuten cada vez que algo así pasa, y es el tema de la prevención, cómo mejorar el aspecto de la prevención, tanto desde un punto de vista financiero como desde un punto de vista logístico, para precisamente poder identificar con anterioridad, en la manera de lo posible, cuando una persona planea o pretende hacer uno de estos atropellamientos masivos. Hablando de financiación, Tomás, que recién lo comentabas, pero cambiando de tema, ¿cuál es la posición que tiene ahora Alemania después de lo que fue el encuentro tan polémico entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? ¿Y cuáles son las repercusiones después de la reunión que han tenido en el Reino Unido y la postura que, bueno, adoptaron los diferentes países europeos?
Las repercusiones aquí en Alemania son muy grandes porque ya es bastante claro, no solamente en Alemania, sino en otros países de Europa, que Europa debe independizarse lo más posible de Estados Unidos. Eso no significa que vayan a dejar de tener relaciones con Estados Unidos. Lo que significa es que Europa va a tratar de aumentar su capacidad de defensa para no depender tanto de Estados Unidos. Y la pregunta de cómo hacerlo aquí en Alemania pasa indudablemente por el tema de la financiación. Y en Alemania hay un tema muy importante que incluso está en la constitución política, que es un freno de la deuda. Es decir, en Alemania no es posible, como en otros países, simplemente endeudarse y endeudarse y endeudarse para incrementar, por ejemplo, los gastos en defensa o los gastos en infraestructura. Para eso se necesitaría un cambio en la constitución o se necesitaría, digamos, también excepciones a ese freno de la deuda. Y es eso precisamente lo que acordaron quienes probablemente van a ser los próximos en liderar el país, el bloque conservador de Friedrich Merz, potencialmente el próximo canciller, y los socialdemócratas, quienes potencialmente serán los socios minoritarios. Acaban de acordar buscar una excepción a ese freno de la deuda, una reforma del freno de la deuda, para que precisamente Alemania tenga una mayor financiación y una mayor disponibilidad para, por un lado, aumentar los gastos en defensa y, por el otro lado, aumentar los gastos en infraestructura. Estimado Tomás, muy buenos días. Verónica Recia le saluda. Mi pregunta es, ¿qué piensa el ciudadano alemán de continuar con esta guerra? No los líderes, no los políticos, miren, ni siquiera los periodistas, pero ¿qué piensa el ciudadano alemán con esta situación que creo yo debe ser charla de familia, ¿no? En la cena familiar. Ya no es tanto un tema de charla en la cena familiar, sí lo fue por supuesto al comienzo de la guerra con todo el tema de cómo debería ser la reacción europea. Creo que hay un consenso sobre todo en el centro del espectro político del apoyo que debe entregar Alemania y Europa a Ucrania, sobre todo por lo que implica ese apoyo a Ucrania. Porque la idea y lo que han defendido los líderes políticos es que un país no puede simplemente cambiar la frontera con otro por fuerza o a medida de temas militares como lo hizo Rusia con Ucrania. Entonces creo que también en la sociedad alemana existe ese consenso. Sin embargo, en los extremos políticos, tanto en el extremo de izquierda como en el extremo de derecha, hay mucha crítica hacia el uso militar que le ha dado Alemania al tema de la guerra, es decir, el apoyo militar brindado a Ucrania. Los extremos políticos, tanto a la derecha como a la izquierda, quisieran que hubiera un mayor acercamiento a Rusia, que hubiera un mayor enfoque también a los temas de negociaciones con Rusia y con Ucrania para encontrar un fin a la guerra. Y eso es algo que también empieza a discutirse más en el centro político, porque ya a 3 años de haber comenzado la guerra también se nota cierto cansancio y sobre todo muchas preguntas sobre hacia dónde va y cuándo va a terminar esto, porque los gastos en defensa para apoyar a Ucrania pues son muy altos y se dan en momentos en que Alemania en particular está en una crisis económica muy difícil. Entonces es sin duda un tema importante a nivel político, es un tema que sí se ha discutido a nivel familiar, pero no creo que sea algo tan intenso como lo fue, digamos, hace unos años. Tomás Sparrow, muchísimas gracias por esta cobertura internacional de la Deutsche Welle en vivo, transmitiendo desde Alemania, Berlín. Hasta el próximo contacto. Que tengas un buen miércoles. Igualmente para todos ustedes, un placer. Un placer nuestro también. Muchísimas gracias y nosotros seguimos con mucha más información. Información ahora del mundo del espectáculo. Saya Alvide nos trae toda la información. Saya, ¿cómo estás? Buen miércoles. Sofía, buen miércoles y buen día para todo el equipo. Bueno, comenzamos hablando de este suceso.